Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Replay.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Replay.com.pe. Bueno, es hora de presentar a nuestro primer invitado de hoy, que es el doctor Alejandro Muñante Barrios. Él es abogado también, hay que reconocerlo como tal, y congresista de la República, tercer vicepresidente del Congreso. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a PBO. Bien, muchas gracias, Denis, por la invitación. Yo encantado de volver a estar aquí en el PBO, un lugar donde me siento como en casa realmente, para comentar un poco sobre la coyuntura política. Te comentaba antes de iniciar al aire que nosotros los congresistas nóbiles, ¿no es cierto?, que hemos ingresado en este periodo, sí, hemos tenido ya prácticamente una clase de pregrado, posgrado y doctorado. Hasta postdoctorado probablemente, sí, pero porque hemos pasado todo lo que un congreso quizás ha experimentado. Y todavía no tienes idea de lo que viene, ¿eh? Exactamente. Ojo, a ver, ¿qué respuestas le damos a doña Dina Boluarte, que ayer ha emplazado enérgicamente a los congresistas y ha pedido que se apruebe el adelanto de elecciones y que no se escuden, no se escondan bajo la abstención que ha considerado como un disfraz? Mira, yo he sentido que la presidente Dina Boluarte se ha dirigido más que nada a sus ex amigos, ¿no? Su ex bancada. A ellos ha sido muy enfática, ha sido bastante fuerte, diría yo. Porque incluso los ha mencionado, o sea, para que no queden dudas, ella misma dijo los congresistas de Perú Libre, ¿no es cierto? Entonces, creo que el primer mensaje ha sido para ellos. El segundo mensaje ha sido para aquellos que se han abstenido, y ahí sí hay varios de diferentes bancadas. Ahora, yo saludo la posición que ha tenido ayer la señora Boluarte, incluso se ha dirigido en quechua, ¿no es cierto? Sí. Eso es un golazo, digamos. En quechuañol. Claro, eso ha sido un golazo para la población vulnerable en la zona de la sierra. ¿Pero sabe qué ha dicho en quechua? No, por supuesto, no entiendo. Por favor, ¿no? Ha pedido, porque yo lo he traducido lo poco que ha dicho en quechua, en quechuañol, porque además en muchas partes del país se habla así, ¿no? Mezclando el quechua con el español, ¿no? Por eso yo llamo quechuañol. Dijo, lo que dijo en quechua fue, hermanos, ¿no? Hermanas, ¿por qué me exigen tanto? Yo estoy aquí no por mi cuenta, sino porque así manda la Constitución. Y tengan confianza, yo voy a hacer bien las cosas y calma, por favor, no, sí, y no me instiguen, una cosa así. Sí, ha sido digamos que ha sido un mensaje correcto, ¿no? Sí. Y en cuanto al emplazamiento, yo creo que, mira, ha habido muchos factores por lo cual el Congreso no tomó una decisión el día viernes. De manera particular, diría que yo voté a favor, o sea, uno de los votos verdes dentro de ese gran listado de rojos que ha habido era mi voto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo escuché bastante claro, digamos, cuando el relator disertaba, ¿no? el contenido del texto sustitutorio, porque fue un texto sustitutorio lo que finalmente se puso a votación. ¿Cuántos proyectos de ley se presentaron para hacer un texto sustitutorio? No, eran dos proyectos. Dos proyectos. Sí, ¿Más el del Ejecutivo? Ahí tengo que aclarar, Denis. A ver. La señora Boluarte emplazaba al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones y mencionó que ella había mandado su proyecto de ley. Es correcto. Pero lo que debatió el Congreso el día viernes no fue el proyecto de la señora Boluarte. El de la señora Boluarte todavía le falta un dictamen, es decir, parece que está confundiendo un poco los plazos. Esa es la primera vez que se dice esto. Sí. Es lo que estás diciendo, recién se dice. Sí, el proyecto... Porque yo sinceramente pensé, cuando se habla de un proyecto sustitutorio, es que se juntan todos los proyectos presentados sobre un determinado tema. Yo pensé que ya estaba inmerso el proyecto del Ejecutivo. Los dos proyectos por los cuales se hizo el dictamen fueron de la congresista Digna Calle y de la congresista Susel Paredes. Ambos proyectos que se presentaron todavía en marzo, o en abril y mayo del año pasado, ¿no? De este año, proponían el recorte del mandato hasta julio del año 2023. Entonces, como se invitó a los funcionarios de la OMPE, de Jurado Nacional de Elecciones,
Constitución, el propio ministro de Justicia, Opiniones, explicaron que por opiniones. tema de los plazos, eso no podía darse. Entonces, el texto sustitutorio que presentó el presidente de la Comisión de Constitución fue para que las elecciones se hagan en diciembre, atendiendo precisamente a los plazos y el recorte de mandato a abril. ¿Por qué abril? Porque tiene que haber una diferencia entre la primera vuelta y el recorte. No puede, Hablando de vuelta, eso es no sacarle puede haber la vacío vuelta de al poder. proyecto del Ejecutivo. Debió tomarse en cuenta. Claro, ¿Cuándo van a debatir el proyecto del Ejecutivo? El que proyecto tiene de- un valor como si Sí. cualquier congresista hubiera presentado. Claro, el proyecto del Ejecutivo todavía no tiene dictamen, ¿Ya? fue presentado recién la semana pasada, ¿no? Pero ya estaba, o sea, cuando la señora Dina Boluarte presenta su proyecto de ley, Sí. ya estaba aprobado el dictamen de la Comisión de Constitución. ya. Entonces, si nosotros, aun cuando no se someta a reconsideración el día martes el proyecto del Congreso, de todas maneras tenemos que sentarnos a discutir el proyecto de la señora Boluarte. Ahora, si nosotros aprobamos el proyecto que ha propuesto la Comisión de Constitución, ya el proyecto de la señora Boluarte se manda al archivo por sustracción de la materia. Por supuesto. Ya no habría Por supuesto, necesidad ya no habría de necesidad. editarlo. Pero si no se reconsidera el día martes, entonces se quedarán solo con el proyecto del Ejecutivo. Nos quedamos, o sea, todavía, en otras palabras, el tema no está zanjado completamente. zanjado. Ahora, yo voté a favor, Denis, de esta propuesta de diciembre de 2023, porque considero de que, si bien es cierto, es necesario acortar los plazos, es necesario darle una respuesta, una salida a la crisis, también es cierto que hay plazos, Por ¿no?, que supuesto. se tienen que respetar, y creo que o sea, lo óptimo, como nos explican los propios especialistas y el propio ministro nos dijo, lo óptimo sería las elecciones abril de 2024. Pero Sí, si eso sí, sí. parece muy lejano, podemos hacer el enorme esfuerzo, como bien lo han dicho los especialistas, de hacerlo sea en para diciembre diciembre de 2023. de 2023. Ojo que eso no significa que sea lo óptimo, y eso quiero A mí explicarlo tampoco muy me bien. parece óptimo. Sí, eso quiero explicarlo muy bien, porque para que las elecciones sean en diciembre de 2023, tenemos que obviar un paso fundamental, Denis. ¿Qué cosa es? Es la depuración del padrón electoral. No solo eso, la depuración es una cosa indispensable e insociable. ¿Te acuerdas ¿no? que las últimas elecciones dijeron Claro. que votaban los muertos? Sí. Ya podría pasar lo mismo si no hay depuración del padrón electoral. Ya no más con los muertos, pues los muertos cobran, votan, bueno, en el Perú puede pasar cualquier cosa. Es sumamente importante esa precisión que haces, porque no es cuestión de adelantar simplemente la fecha de elecciones. Hay que hacer reformas a la Constitución. Ese artículo 117, que es una espada de Damocles, ¿no? Y a la vez, ¿no?, es un seguro impresionante para un presidente, cosa que ni los monarcas, ¿no?, han tenido en los siglos pasados, ni los monarcas. ¿Qué manera de asegurar? Eso tiene que desactivarse, hay que meterle un plomo. Así ¿ya? es. Y hay que poner ahí un inciso que diga, ¿no?, el presidente, ¿no?, será objeto de acusación, ¿no?, si se comprueba actos de corrupción, cosas así. Es lógico. Hay que cambiar todo No, eso. y es lógico y natural de que aprovechemos esta instancia justamente para hacer esos cambios, porque no sabemos si el nuevo Congreso estará a la altura, uno, y dos, si habrá los consensos necesarios. Yo creo que este Congreso, que ha vivido justamente la amarga experiencia de tener un presidente con más de 50 carpetas fiscales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros que hacer esa reforma, y para eso va a ser importante que nos pongamos de acuerdo. Ahora, la presente legislatura ya se ha extendido hasta el 31 de enero, tiempo suficiente como para aprobar alguna reforma. No creo que aprobemos todas que se necesitan, porque el país necesita muchas reformas. Sin embargo, al menos una lista cerrada de 5 o 6 ¿Cuáles propuestas, serían? ¿no? A ver, vamos haciendo un recuento porque y también el público debe saber que no solo se aprueba cuando se trata de reformas constitucionales en una legislatura, tiene que hacerse en una segunda legislatura, Sí. o dependiendo de los casos, ¿no?, se puede remachar con un referéndum, Así ¿no?, es. que siempre importará mucho dinero para el país por errores cometidos en el pasado. Y 4 meses de anticipación Y para así preparar es. un referéndum. Es, sí. es una cosa increíble, pero que le cuesta al Estado y nos cuesta a todos nosotros que pagamos impuestos, ¿no? ¿Por qué? Por errores cometidos, ¿no?, por falta de una visión de Estado, en fin. Pero Bueno, de eso no vamos a hablar adelanto de elecciones, Denis, ya nos cuesta, como dijo el propio ministro de Justicia, 1.500 millones de soles. ahora. Atención con eso. O sea, el adelanto que está pidiendo los manifestantes, ¿no es verdad?, pues costaría entre 1.500 millones de soles o más. ¿Qué tal?
ese dinero se hubiera destinado para la construcción de hospitales, colegios, ¿no? Y mejorar las infraestructuras en el país. Pero en fin, esos son los errores que se pagan por los horrores de las decisiones políticas. ¿Qué otras reformas tendría que hacer? El 117 de cajón, ¿no es cierto? Modificar el 117 para que también al presidente se le pueda procesar por delitos graves de corrupción. También y quitar esto de incapacidad moral permanente, ¿eh? Sí, o hay que precisarlo. O regularlo, ¿no? O precisarlo, ¿no? Claro, porque tampoco nos podemos meter una camisa de fuerza, ¿no? Porque por ejemplo, hay que precisar. Claro, porque por ejemplo, si un presidente comete un delito común que no es un acto de corrupción, tendríamos también no es delito de función. Claro, tendríamos también la incapacidad moral para poder sacarlo, ¿no? Como una especie de tubo de escape. Pero sí es preciso que se detallen bien qué cosa significa eso, ¿no? Pero ahora, ¿qué otras reformas? Mira, la otra reforma que yo veo con agrado es la bicameralidad, ¿no? Que creo que en este tiempo es importante. A ver, somos 33 millones de peruanos que solamente tiene 130 parlamentarios. Y esto no es popular decirlo, pero yo he llegado no para ser popular, sino para enseñar, efectivamente. Cada congresista en nuestro país representa por lo menos a 250,000 peruanos, cada congresista. Y eso no es pues lo óptimo. En Chile, por ejemplo, son mucho menos que nosotros, son casi 20 millones de chilenos, y ellos tienen más de 250 parlamentarios. ¿Por qué? Porque la media es que cada parlamentario represente como mínimo 100,000 habitantes. Correcto. Entonces, aquí deberíamos tener por lo menos el doble, pero como no va a suceder eso, al menos la bicameralidad nos propone un aumento de 60 senadores más, ¿no? Claro. Eso significaría de que las leyes puedan tener un mejor filtro, una mejor representación. Y yo siempre he estado de acuerdo con la bicameralidad. Sí. Siempre, porque somos seres humanos, sujetos expuestos al error. Y puede equivocarse la Cámara de Diputados o la Cámara Política, pero el Senado, que es la Cámara reflexiva, puede corregir. Sí. Pero hoy en día no existe esa posibilidad. Error y se acabó. Sí. Error cometido. Desgracia asegurada. Sí, lamentablemente sucede eso y creo que es ya importante darnos cuenta de que la unicameralidad hasta este momento ya cumplió un ciclo. O sea, tuvo su tiempo. Así es. Y hasta podría entenderse, ¿no? Y ya sabemos que empezó con el señor Fujimori, que quiso, ¿no?, acaparar todo y única cámara. Y no hay que tener mucho cuidado, Alejandro. Las cámaras únicas a mí me recuerdan a los partidos únicos, partidos totalitarios, ¿no? Ya sabemos, los países que tienen partidos únicos son totalitarios y es pues el mejor lugar para la dictadura, para la tiranía. Así es, completamente de acuerdo, Denis. Y es aparte que el dictamen de bicameralidad se ha discutido por varios meses en la Comisión de Constitución. Es decir, ya ganamos tiempo debatiendo eso y podría fácilmente someterse a votación. Una buena sensación para aprobar, ¿no? ¿O no? Podría decirte que no está preparado el terreno todavía porque hay muchos parlamentarios que les hace ruido la bicameralidad por la propuesta, el referéndum que en su momento hizo Vizcarra cuando manipuló a la población, ¿no es cierto? Pidiendo que voten no a la bicameralidad que él mismo propuso, ¿no? Pero como le cambiaron alguna regla de juego, pidió que la gente vote no. Pero bueno, eso ya es parte de la historia de nuestro país. Ahora, a algunos les hace ruido también la bicameralidad, Denis, porque plantea la figura de la reelección congresal. Sí, y creo que sobre eso también tenemos que hacer docencia, ¿no? Ahí hay que hacer docencia, pero hay que explicar también cómo y por qué. Muy bien. Estimado Alejandro, vamos a conversar de asuntos penales. Asuntos penales. ¿Ah? Seguro que va a haber penales ahí en la final, ¿ah? Pero estos son otro tipo de penales. Bueno, el juez Juan Carlos Sheckley ha dictaminado 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo y ha incorporado en el dictamen al exministro Torres Vázquez, ¿no?, con restricciones, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿el fiscal ha cumplido con su labor? ¿Son solo esas dos personas que deberían estar comprendidos en este campo penal de la comisión de delitos de rebelión, conspiración, porque no son delitos de función, sino delitos comunes? ¿Cuál es tu apreciación?
Bueno, Denis, según el artículo 99 de la Constitución, claramente señala de que corresponde a la Comisión Permanente, ¿no es cierto?, acusar ante el Congreso a los altos funcionarios, entre ellos ministro de Estado, vocales, ¿no es cierto?, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Como bien tú dices, los delitos de rebelión, conspiración para la rebelión, no son delitos de función, o sea, no correspondían a esa prerrogativa. Por tanto, el antejuicio en estos casos no corresponde. Lo que debió haber hecho, a mi juicio, el fiscal, en este caso, es incluir a las otras personas que están siendo investigadas por este mismo hecho. En este caso, la señora Betsy Chávez, por supuesto, no le corresponde a ella el antejuicio para este delito. O sea, pudo haber puesto en el requerimiento fiscal, incluso de prisión preventiva o de formalización de la investigación preparatoria, a la señora Betsy, porque, repito una vez más, no le corresponde la figura del antejuicio en este caso, por no ser el delito de rebelión un delito de función. ¿Y el ministro del Interior, el exministro del Interior, Huertas? También estaría incluido dentro de esta propuesta, y no sé qué otras personas más, porque para que haya conspiración tiene que haber más de 2 personas. Así es. Tiene que haber, ¿no?, la participación de muchas personas, y hemos ido conociendo además que en el momento en que Castillo leía, ¿no?, lo que no sabía que contenía, pero que eso queda clarísimo, ¿no?, los autores o coautores o los instigadores estaban ahí alrededor. Así es. Entonces no hay que olvidar a ninguno de ellos, tienen que estar todos o nadie. Seguimos con temas penales. Los manifestantes, ¿no?, que considera mucha gente manifestantes, yo digo que son subversivos terroristas. No todos, obviamente. Yo no voy a caer en la generalización, jamás voy a caer en esa tentación. Pero un buen grupo importante en cada manifestación han sido terroristas, los que quemaron instituciones públicas, la Fiscalía de Ayacucho, ¿no es verdad? Para, simplemente como un ejemplo, la toma de aeropuertos. Eso pues es terrorismo, es subversión. ¿Qué penas le van a caer ahora, ¿no?, a los autores de esto? Aquí tiene que haber una persecución, no solamente policial, sino penal. Sí, lamentablemente hemos visto cómo personas, ¿no?, completamente inescrupulosas y con una agenda ideológica bastante marcada han estado pues llevando a ayer gente han derribado una torre de alta tensión. Fue una torre de alta tensión, fue una antena, ¿no?, en Huaraz. Eso ya pues es el acabose. Nos recuerda a los peores momentos del terrorismo en nuestro país. Claro, y yo he vivido 20 años de terrorismo dirigiendo una cadena nacional, ¿no?, y recibí amenazas de Sendero Luminoso, del RMRTA y, por si fuera poco, el Servicio de Inteligencia. En medio de un juego cruzado. Ya hemos vivido terror todos los días, saliendo de nuestra casa por diferentes lugares para asegurar nuestra vida. Porque esto nos recuerda, ¿no?, cada día derribando torres de alta tensión aquí, allá, ¿no? Ayer hemos visto una torre que se caía en Huaraz. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, y hemos visto también un modus operandi bastante didáctico y operativo en cada una de las regiones donde se ha desatado la violencia, ¿no? ¿Cuál era ese modus operandi? Bueno, asaltar el aeropuerto, ¿no?, cortar las vías de comunicación, tomar las carreteras, o sea, que el Perú pierda conectividad. Eso estaba programado. Eso es protesta. No es protesta, definitivamente no es protesta. Terror. Por supuesto que sí. O sea, pero fíjese cómo es que se ha actuado de manera programática en cada una de las regiones. En cada una de estas regiones lo primero que han querido asaltar es el aeropuerto. Correcto. Para que se pierda toda vía de comunicación. Y una vez que se pierde las comunicaciones, tomar la ciudad. O sea, eso es terrorismo por donde se le vea. Y justamente el terrorismo es una forma de hacer violencia con el fin de destruir el orden democrático o el orden constitucionalmente establecido. Correcto, eso es. Y es lo que querían hacer, por ejemplo, mire, uno revisa las demandas de ahí podemos apreciar en imágenes, sobre imágenes estamos hablando. Así es. Las demandas de la población era la restitución del presidente Castillo, el cierre del Congreso de manera inconstitucional, no por negación de confianza, nada por el estilo, simplemente el cierre del Congreso de manera abrupta y el llamado a una asamblea constituyente. Eso es romper el orden constitucional a través del uso de la violencia. Llámese terrorismo. Claro, y no se puede decir esto, no,
ignoran la Constitución, no saben. No, saben todo, absolutamente. Lo que pasa es que es parte de un plan urdido con anticipación. Y el general Oscar Arriola, ¿no?, es el más acertado en estos aciagos momentos porque dice la verdad y lo que está pasando realmente. Él ha dicho ayer que es una asonada orquestada. Ahí está el general Arriola anunciando y señalando. A propósito, se ha allanado el local del partido Nuevo Perú, ¿ya? Y el local de la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú. Y ayer, ¿qué han encontrado ahí? Han encontrado pasamontañas, han encontrado armas blancas y creo también armas de fuego. En un partido político, en un local, ¿quién utiliza pasamontañas? ¿Por qué está armado? Ahí tiene que haber responsables. Claro, por supuesto, mira, y es importante precisar además que este tipo de intervenciones en estos momentos es válido, es legítimo porque estamos en un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia justamente habilita a la Policía Nacional a actuar de esta manera, es decir, entrar sin orden fiscal, ¿no es cierto?, a allanar los locales donde ellos crean, y bajo la sospecha fundada de que se orquesta un plan subversivo. Y justamente se confirmó esto con la presencia justamente de armas blancas, que no tiene nada que ver con una protesta pacífica. Correcto. Ahí hay que hacer una precisión también, Alejandro, porque hemos visto a dos congresistas, ¿no?, intimidando al general. Intimidando, ¿no?, tratando de decir que no, que las fuerzas policiales han ingresado sin orden judicial, que hay un atentado contra los derechos fundamentales, contra los derechos humanos. No, pues esto es flagrancia. Y han encontrado a dos personas que han sido sentenciadas por el tema del baguazo. El baguazo, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más evidencias puede haber? Pero estas dos congresistas lo que están haciendo es pues confundir. Y la confusión se hace cuando hay alguna intencionalidad en este caso. Yo creo ahí, Denis, que estas congresistas definitivamente están actuando al margen de la ley y de la Constitución porque están utilizando su cargo para poder intimidar e irrumpir una labor legítima de la Policía Nacional, y eso no lo podemos hacer por más congresistas que seamos. ¿En el Congreso tendría que haber alguna acción? Yo creo que sí, definitivamente. La mayoría de los congresistas están por el camino correcto, aunque con errores, pero estas cosas no pueden seguir pasando. Nosotros estamos ahí para viabilizar los caminos constitucionales y no para obstruirlos. Bueno, increíble pues, ¿no? Increíble. Estamos volviendo a tiempos, ¿no?, cercanos, cuando se quiere explicar lo inexplicable. Ahí me acuerdo ahora de APRODE, me acuerdo de las ONGs. ¿Tú qué dices, Alejandro, acerca de esto? Bueno, sí, ahí la congresista pedía el ingreso de APRODE, que es una ONG pues bastante conocida por defender a familiares de terroristas en las cortes, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana. Entonces, vemos también un accionar muy eficaz de parte de la policía, porque esto se tiene que desbaratar desde sus inicios. Es decir, los actos preparatorios se tienen que denunciar y se tienen que desarticular. No podemos todavía lamentar las muertes de más ciudadanos en nuestro país. Basta ya de tanta violencia. Correcto, ¿no? Derechos humanos solo tienen, ¿no?, los que atacan, los que destruyen, ¿no? Los policías no tienen derechos humanos, ¿no? ¡Qué maravilla! Muy bien, y estamos en contacto con Patricia Chirinos, otra congresista de la República que participa hoy en nuestro programa. Patricia, buenos días, un saludo cordial, bienvenida a PBO. ¿Qué tal? Muy buenos días, Denis, un placer hablar contigo después de tanto tiempo. Sí. De la misma manera, un saludo afectuoso para mi colega, el congresista Muñante. Bueno, Patricia, hay mucho que comentar, mucho que responder. Ayer la presidente Dina Boluarte, por primera vez, ¿no?, se puso el traje de presidente y por momentos habló como presidente, aunque ha seguido tratando de justificarse ante el señor Castillo, con quien ya nada tiene que verse. A ver, ¿qué nos dices? ¿Cuál es la respuesta del Congreso? ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones? Bueno, mis apreciaciones de manera personal es que cualquier peruano, en verdad, que ama la patria, ha tenido que salir con un discurso similar. Vi con bastante agrado ese mensaje que dio, ese largo mensaje en la conferencia de prensa,
y eso es lo que tenía que haber hecho, creo, desde el primer día. No sé si recuerdan, pero en el penúltimo pleno justamente yo pedí la intervención de las Fuerzas Armadas y también pedí que se haga toque de queda. Pasaron varios días más para que recién se tome esta decisión, pero lo importante aquí es que las decisiones se están tomando. Creo que ese mensaje de Dina Boluarte invocando a la paz, a la tranquilidad de los peruanos, es en realidad lo que todos queremos, porque es mínimo el grupo de asusadores que tenemos en el Congreso de la República que están levantando a la población con engaños, con mentiras, ¿no? Hemos visto también quiénes son los que están financiando toda esta movilización del interior del país. Ayer también salió una noticia en la que grupos de narcotraficantes estarían alquilando estas camionetas para que se dirija la población aquí desde el Braen, ¿no? Asusándolos con mentiras. Hemos visto que el mismo jefe de la DIROE es el que ha señalado a la señora Betsy Chávez, a 3 congresistas más, Bermejo, Bellido y Tello, como los principales asusadores de toda esta violencia que ha estado sufriendo el país. Pero también vemos con agrado que ya la señora Boluarte, como quien dice, se ha puesto los pantalones y ha salido directamente a hablar pidiendo la paz y también mostrando una imagen un poco más sólida del gobierno, a pesar que ha dicho que pues va a hacer algunos cambios en el gabinete, cambios justos creo yo, porque también vimos estas 2 renuncias de manera totalmente irresponsable. No estoy de acuerdo con esas renuncias de esos 2 ministros, porque ellos sabían bien en qué se metían. Como que claro, no, pero eso es parte pues de un tinglado. Es parte de un tinglado, es propio de los caviares. Así actúan los caviares, ¿no? Son parte de una especialización para conmocionar situaciones donde ellos mismos ingresan como topos y participan en la explosión, ¿no? de una determinada organización, ¿no? O en este caso implosión. Ajá. Porque estando dentro, ¿ya? Ellos implotan. Porque otra cosa no se puede decir. Y eso es lo que ha pasado con la renuncia de los ministros de Educación y Cultura. Entonces, cuando hablan... Y esa que aprenda la lección la señora Dina, que no llene ese gabinete de caviares, que lo único que van a hacer es dejarla sola y querer dejarla mal parada ante la población y tratar de promover el caos, porque todo esto está coordinado tanto por parte de la izquierda radical como con los caviares que toda la vida han estado sosteniendo al anterior gobierno de Pedro Castillo. Correcto. Que fueron los mismos que llevaron a la señora Dina como en la plancha como vicepresidenta, pero que ahora pues ya no la quieren reconocer, ¿no? Correcto, es que en política no hay nada casual, ¿no? Nada es casual en política y no debe entenderse esto, digamos, como que surgió de un momento a otro. Está todo planificado. Pero hay otro tema, Patricia. El Congreso es un foro político por naturaleza en cualquier parte del mundo. Foro político. No es netamente jurídico, político. Por lo tanto, aun cuando los congresistas tienen diversas prerrogativas, ¿no es verdad?, que son propios del congresista, ¿no?, ante esta situación de colegas vuestros que irrumpen en actos que tienen que ver directamente con el terrorismo, la subversión, ¿qué se hace desde adentro? ¿No? ¿Se mira a un costado? Hay que tapar los ojos. ¿Cuál es el mecanismo de defensa en el mismo Congreso? En el mismo Congreso tiene que haber lucha, ¿no? Política es la praxis, ¿no?, del derecho constitucional y de la teoría del Estado. ¿Qué hacen como tal? Política es mi especialidad, más que la parte jurídica. Pero yo les puedo decir que yo fui la primera y única que acusó constitucionalmente a los congresistas llamados los niños de Acción Popular. Es decir, que desde el Congreso sí se pueden tomar medidas que resulten en una acción rápida. Tenemos congresistas, por ejemplo, el caso del violador que está suspendido, pero todavía recién se va a ver su acusación constitucional. Tenemos el otro caso del congresista Wilmar Helera, también que por corrupción se encuentra ni siquiera suspendido, simplemente él ha pedido licencia y no va al Congreso. No, pues esas cosas son malas señales, pues, Patricia, del Congreso. Tiene que haber verticalidad. Tiene que hacerse algo con el señor Bermejo, con Sigrid Bazán, con Ruth Luque, y compañía. Porque no puede haber digamos,
empañamiento en el Congreso de la República. Y que se demuestre que esa frase que Otorongo no come Otorongo no es real, y en este Congreso de la República estamos haciendo las cosas distintas, ¿no? Aunque suene la frase fea, pero Otorongo sí va a comer Otorongo, porque esos Otorongos se están portando fatal y están haciéndole daño al país. Entonces, desde mi oficina ya estamos trabajando en acusaciones constitucionales diversas, también conjunto con la bancada de Avanza País. Nos hemos repartido casos para que cada despacho pueda hacerlo de manera detallada y bien hecha. Seguramente estarán haciendo lo mismo también en Renovación, porque coincidimos en muchísimas ideas con el congresista Muñante, ¿no? Y eso ya no lo podemos permitir. Justamente por eso, y antes que me lo preguntes, el tema de adelanto de elecciones, quiero decirles que no solo yo, sino toda la bancada de Avanza País estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones. Si votamos en contra esta última vez en el Pleno, es simplemente porque los plazos se tienen que cumplir. Y aquí, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, el día que los recibimos en el Pleno, dijeron claramente que para hacer unas buenas elecciones de manera transparente, que haya tiempo para las elecciones internas de los partidos, para los padrones electorales, para todas esos documentos que se tienen que hacer y trámites, es necesario más tiempo. Avanza País está de acuerdo con adelantar las elecciones, pero 3 meses más tarde, que en 3 meses no va a pasar nada y podemos cambiar la historia del país ahora. Yo creo que ningún poblador peruano va a estar en desacuerdo con que hagamos un proyecto de ley para que los candidatos a congresistas no estén investigados por corrupción, no estén investigados por terrorismo, no tengan investigaciones por narcotráfico. Todo lo que estamos sufriendo ahora, y por eso tenemos que soportar a gente como Bellido, Bermejo y compañía. Entonces bien, necesitamos un poquito más de tiempo, nada más. Vale, Patricia. Vamos a continuar luego de la pausa con 2 congresistas, porque este es el momento para tratar los temas de actualidad, porque la presidenta Boluarte ha emplazado al Congreso y hay que dar respuestas. Los congresistas Alejandro Muñante y Patricia Chirinos. Bueno, Alejandro, en esta conversación hay que terciar temas de actualidad. Primero, doña Dina Boluarte ha cambiado el lema ¿no? Ah, sí. Hemos visto que ya... No, todavía no lo cambia, ha dejado sin efecto el anterior. Adelantado la noticia. Va seguramente a publicar mañana algún otro lema, ¿no es cierto? Seguramente tendrá que cambiar. Es hora de cambios, ¿no? Hay que actualizar, claro, hay que cambiar, sin temores. Es hora de cambios. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema internacional que a mí... Denis, sí. Si me permites, por favor, te ruego, justamente por lo que comentabas con Patricia hace un momento sobre los controles internos que tiene que haber en el Congreso de la República. Yo lo que considero, y seguramente Patricia coincidirá conmigo, en que tenemos un reglamento muy burocrático para el tema de las sanciones. Es decir, nosotros a veces nos quedamos un poco con las manos atadas porque el reglamento que fue algunas veces modificado en el tiempo pues de Toledo, en el tiempo de Ollantumala, ¿no es cierto? Entonces hicieron muy burocrático el reglamento de tal manera que hoy, por ejemplo, para sancionar a un congresista que se levanta en el hemiciclo a vociferar, a gritar, a faltarle el respeto a la gente, tenemos que hacer todo un procedimiento protocolar de dos o tres actos. Hay que cambiar, eso tiene que ser de inmediato. Pero o sea, hay que cambiar, si hay un congresista que, por ejemplo, participa de un golpe de Estado, no podemos empezar a aplicarle un reglamento de meses. Pues. O sea, si lo ha cometido en flagrancia un acto tan deleznable como ese, tiene que, mediante una moción de orden del día, inmediatamente desaforarlo. Entonces, en eso sí tenemos que trabajar y yo espero que en este tiempo que la población nos permite estar, poder hacer esas modificaciones. No, eso hay que cambiar, urgente. Ese es un tema importante, pero para modificar el reglamento. Porque hoy nos estamos dando cuenta que todos se las pasan de cantores, hacen cualquier cosa y no porque sean congresistas pueden llegar a esos extremos. También deben ser objetos de un proceso sumario, ¿no? Y que en el mismo Congreso haya salidas para eso. Así es. ¿No? Bueno, yo quería referirme a un tema de carácter internacional. Gustavo Petro es el presidente de Colombia y ha dicho que lo que hizo el Congreso no está bien. Y el golpe de Estado del señor Castillo sí está bien. O sea, una confusión tremenda de cabo a rabo. ¿No tendrá algún asesor?
o es como cualquier otro izquierdista para confundir, dicen cualquier barrabasada, cualquier barbaridad? Este señor, ¿qué coeficiente intelectual tendrá? No tiene rigor intelectual. Antes de hablar, no es capaz de revisar la Constitución del Perú o preguntar a su canciller, ¿no?, o a sus embajadores, pero ¿cómo es este, ¿no?, proceso en el Perú, ¿no? ¿Cómo funciona? Y no lanzarse a decir las cosas que ha dicho, que son impresionantes, pero hacia lo negativo, hacia abajo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo no creo que sea un tema de ignorancia, porque definitivamente ellos tienen muchos asesores que les pueden decir claramente cómo funcionan las leyes en el Perú. Lo que pasa es que aquí hay una consigna ideológica que se quiere perseguir, hay una narrativa que se quiere empoderar. Como dice el dicho, miente, miente, que algo queda, ¿no es cierto? Sí, Entonces, este señor Petro lo que está haciendo es siguiendo una narrativa marxista del Foro de Sao Paulo, ¿no?, para poder crear confusión en la gente y poder validar un golpe de Estado. Este señor es un peligro para todos los colombianos, porque si justifica... Pero para la región también, ¿eh? Claro. Para la región también. Exactamente, para toda la región, porque si justifica un golpe de Estado en nuestro país, este señor nos está diciendo que también podría incluso incurrir en un golpe de Estado en su propio país. O sea, eso hay que advertir a toda la comunidad internacional, sobre todo a la OEA, que tan apurados están cuando se trata de defender la democracia, entre comillas, ¿no? Y la OEA parece parte de este tinglado también, ¿eh? Así es. ¿Qué dice Patricia Chirino sobre lo mismo? De la misma forma coincido con mi colega Muñante. Esto es parte de una estrategia. Aquí no hay desconocimiento de las leyes. Aquí hay claramente un deseo de transgredir las leyes, tanto seguramente en Colombia como con esa intromisión en el Perú, ¿no? Ellos forman parte del Foro de Sao Paulo. Y el objetivo del Foro de Sao Paulo es que reine el comunismo en toda Latinoamérica, empezando por Sudamérica. Entonces, ellos no van a parar hasta que ese objetivo sea cumplido. Aquí tenemos estrategas cubanos que son los que dirigen esta operación. Aquí no es solamente Castillo, el golpista, o Aníbal Torres o Betsy Chávez. No, ellos no son los cerebros más importantes, ellos son los operadores que tienen al oído hablándole a toda esa gente del Foro de Sao Paulo. Entonces, eso no va a parar. Quiero decirles también que nosotros hemos formado nuestro propio foro, que es el Foro de Madrid, que es la contraparte de centro-derecha, ¿no?, que estamos luchando contra todos estos intereses comunistas y que también hemos recibido el apoyo de parte de más de 100 congresistas de Europa que han firmado en contra del golpe de Castillo y en contra del ingreso del comunismo al Perú. Nosotros también tenemos respaldo. Ellos no son los únicos que están respaldados por sus presidentes comunistas. Nosotros también tenemos autoridades extranjeras que nos respaldan y el Perú es, pues, la minita de oro que todos estos países están buscando, sobre todo Cuba, porque Cuba ya se quedó sin recursos y ahora quieren venir a saquearnos a nosotros. Correcto, pero no es solo el Foro de Sao Paulo, también es el Grupo de Puebla, porque entendamos que el presidente mexicano también, ¿no?, puso lo suyo desconociendo a Dina Boluarte, igual que Argentina, ¿no?, y Chile. Entonces, esto también tiene que decirse por su nombre, ¿no? ¿Qué va a hacer el Congreso en ese sentido? Puede perfectamente instar a la Cancillería, ¿no es verdad? Porque también hay que defender, tiene que haber una defensa, sí, ¿no? Se ha pedido por parte de Cancillería una consulta, ¿no? Nosotros somos más drásticos, ¿no? O sea, claro, entiendo que por temas de diplomacia hay ciertos pasos, ¿no es cierto? Hay ciertas modalidades, ciertas formalidades que para nosotros como que nos descuadra un poco, ¿no? Deberíamos ya romper relaciones inmediatamente hasta que este señor se disculpe con el país, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que desde el Congreso ya hay una moción que ha presentado, si no me equivoco, la congresista Tudela, ¿no?, para poder justamente rechazar este acto intromisorio de estos países, ¿no?, que forman parte del Foro de Sao Paulo,
y que nada tienen que ver con nuestra política interna. Nosotros lo que hemos hecho, hemos seguido las reglas constitucionales. O sea, yo no puedo entender, estimado Denis, cómo hay gente que piensa que por haber vacado al presidente después de haber dado un golpe de Estado, nosotros estamos en error, nosotros somos los equivocados. O sea, ¿qué querían? ¿Que se instale una dictadura en nuestro país? ¿Eso es lo que realmente se quería? Sí. Yo no entiendo realmente estas protestas que se realizan cuando nos acusan a nosotros de ser golpistas. Bueno, todo queda claro, tenemos que mejorar en nuestra visión, prepararnos y no ser pues manipulados por aquí y por allá. ¿Quiénes son manipulados? Los que no leen, los que no se preparan, los que no se interesan por saber la verdad de lo que está aconteciendo. Entonces, en un pueblo, ¿no?, con poca cultura política, en un pueblo, ¿no?, que no conoce sus normas, es muy fácil pues que haga, ¿no?, digamos, éxito la manipulación. Muy bien, para terminar, señores congresistas, pregunta final. ¿Hay o no reconsideración el martes en la sesión que se va a reanudar? Patricia. Sí va a haber reconsideración y pasará a debate. La prioridad para todo el grupo de Avanza País, me imagino también para el grupo del congresista Muñante Renovación, es que las reformas constitucionales se den y alcance el tiempo para que se den. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo los mismos errores y peor va a ser, porque ya no solo vamos a tener estos congresistas que ahora vemos en minoría, ¿no?, que son de izquierda radical, que están vinculados con el terrorismo, con el narcotráfico, sino que además vamos a tener un grupo que va a venir de parte del señor Antauro Humala. Entonces, ¿a qué nos vamos a tener que enfrentar? ¿Vamos a poder hacer una misma defensa de la Constitución y la democracia con más gente con ese pensamiento radical? Yo creo que no. Entonces, bien, cada paso hay que darlo con tiempo y a sabiendas bien de las reformas que tenemos que hacer, porque si no, de verdad, el Perú ya completamente se va a volver un caos, un pandemonio y no se va a poder vivir aquí. Patricia, muchas gracias por tu participación esta mañana en PBO con Denis Vargas Marín. Muchos éxitos. Gracias, Denis. Finalmente, bien, Alejandro. Mira, sí, yo creo que el día martes de todas maneras vamos a votar la reconsideración. Repito una vez más, yo voté en verde porque considero de que los plazos, aun cuando están ajustados, aun cuando no sea el ideal, creo que es lo óptimo en este momento por la coyuntura política que estamos viviendo. Y además porque realmente yo no lo hago porque crea que es porque crea que es la única salida a la crisis. Creo más bien que nuestra permanencia en el Congreso puede significar el fortalecimiento de una narrativa subversiva que puede engañar a mucha más gente que no está informada, como bien tú dices. Entonces, por evitar eso, es necesario dar un paso al costado, pero de manera responsable, con las reformas políticas que tú mencionas, ¿no?, que creo que se pueden aprobar tanto en enero y en febrero o marzo en la segunda legislatura, y con esas reglas políticas, con esos cambios, nos vamos a estas elecciones que se van a dar seguramente en diciembre, ¿no? ¿Por qué diciembre? Porque los plazos es lo más razonable. Y luego, ¿por qué nos vamos nosotros en abril? Porque la primera vuelta se da en diciembre, la segunda vuelta se da en febrero, en marzo se hace la transferencia de poder y en abril juramentamos. Por supuesto, pero hay narrativas que se están diciendo que nosotros nos quedamos quedar hasta abril porque no sé qué cosa. Hay que demostrar lo contrario. Por supuesto que sí. Es por una cuestión de plazos. Muchas gracias, Denis. Gracias, Alejandro, por tu presencia. Esperemos mejores tiempos para el Perú. Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Ripley.com.pe.